El Papa León XIV sostenía los antiguos sellos del apartamento papal entre sus dedos. Eran sellos cubiertos por 11 años de polvo, silencio y misterio. El aire mismo parecía resistirse a moverse, como si el tiempo se negara a avanzar, sabiendo que algo sagrado estaba por revelarse. A su alrededor, cardenales y funcionarios del Vaticano observaban con respeto. Pero solo uno, yo, un miembro de la Guardia Suiza, percibí que ese momento no era ordinario. Yo estaba allí, de pie, a unos pasos. Lo vi todo. Cuando rompió el último sello con el cuchillo ceremonial, lo hizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sus dedos temblaron. Pero no por miedo. Era otra cosa. Era la conciencia de estar abriendo algo más que una puerta. Estaba desenterrando un capítulo olvidado de la historia de la Iglesia. Y al cruzar el umbral, lo vio. Un sobre blanco, solo, sobre el escritorio del Papa. No tenía polvo. No estaba descolorido. Era como si hubiera sido colocado esa misma mañana. Y sobre él, la inconfundible caligrafía de Joseph Ratzinger. En latín, podía leerse, para el próximo Papa que elija habitar este apartamento. El Santo Padre lo sostuvo por unos segundos. Y entonces lo murmuró. Él sabía. De alguna forma, él sabía que esto ocurriría. Fue en ese instante que comprendí. No estábamos presenciando una ceremonia. Estábamos en medio de una profecía. Porque Benedicto XVI, el Papa que renunció en 2013, había dejado un mensaje sellado, para su sucesor. Pero no para cualquiera. Solo para aquel que, después de tanto tiempo, decidiera volver a habitar esas estancias papales abandonadas. La carta había esperado 11 años. Y había encontrado a su destinatario. Un lugar congelado en el tiempo. Aquel apartamento había permanecido cerrado desde que Francisco, con su humildad característica y visión pastoral profundamente encarnada, optó por no ocuparlo. No fue una decisión superficial. No fue simplemente un cambio de residencia. Fue una declaración silenciosa, pero cargada de significado. Al elegir la Casa Santa Marta, más austera, más cercana al personal del Vaticano, más común, el Papa Francisco rechazaba todo atisbo de poder simbólico que pudiera separarlo de su misión de pastor. Fue, para muchos, un gesto de renuncia a los palacios. Una forma de decirle al mundo que el Papa no es un príncipe, sino un servidor. Un eco del Evangelio en tiempos modernos. Pero esta decisión, aunque profundamente espiritual, también tuvo otra consecuencia no buscada. Congeló en el tiempo las estancias papales. Las habitaciones que por siglos habían albergado a los sucesores de Pedro quedaron en pausa. Un museo viviente. Un santuario de decisiones pasadas, de oraciones silenciosas, de noches de desvelo y escritos que modelaron la Iglesia en el siglo XXI. Entramos. Yo caminaba detrás del Santo Padre y de la pequeña comitiva. El ambiente tenía algo de irreal. Era como ingresar a una cápsula del tiempo perfectamente sellada. Todo estaba como lo había dejado Benedicto XVI. Los libros aún reposaban en sus estantes, muchos con marcadores de tela sobresaliendo, como si su lectura hubiera sido interrumpida apenas la víspera. Íconos bizantinos colgaban de las paredes. Una cruz de madera labrada permanecía justo encima del escritorio de trabajo. El pequeño piano de cola aún brillaba con la tenue luz que se filtraba desde los ventanales. Y sobre la mesa lateral, varios documentos aguardaban, organizados con el rigor alemán que tanto lo caracterizaba. La capilla privada, esa joya silenciosa dentro del apartamento, conservaba todavía el aroma del incienso antiguo. No intenso, no invasivo. Era un rastro suave, como si la oración no se hubiera ido del todo. Como si el aire mismo llevara impresas las palabras pronunciadas una y otra vez durante años. Kyrie eleison. Christe eleison. Y cuando el Papa León XIV se detuvo frente al antiguo reclinatorio, algo cambió. Su rostro, hasta entonces solemne pero sereno, se transformó. Era como si sintiera que el lugar lo observaba, como si la madera desgastada le hablara. Con profunda reverencia, se arrodilló. Y el mundo pareció detenerse. Algo inesperado sucedió. No fue una visión. No fue un milagro visible. Fue algo más íntimo. Más hondo. Fue la sensación palpable de que aquel lugar, tantas veces olvidado por el ruido exterior, había estado esperando ese momento. Esperando a alguien que no viniera solo a habitarlo, sino a escucharlo. Porque hay espacios que no están hechos solo de muros y muebles. Hay lugares que guardan espíritu, que conservan oración. Y ese, sin duda, era uno de ellos. Y allí,
mientras el Papa oraba en silencio, sin cámaras, sin discursos, sin audiencias. La historia volvió a respirar. El segundo sobre. Su mano, al apoyarse con suavidad sobre el cojín desgastado del reclinatorio, no solo tocó el terciopelo erosionado por las rodillas de generaciones de pontífices. Rozó algo más. Algo inesperado. Una leve irregularidad bajo la tela. Un borde apenas perceptible al tacto, pero suficiente para alertar sus dedos, acostumbrados a la sensibilidad del gesto litúrgico y la delicadeza de los signos divinos. Con extrema cautela, como quien desentierra algo sagrado, levantó ligeramente el cojín. Y allí estaba. Un segundo sobre. Oculto con meticulosa intención. Sellado con una cera roja que había resistido el paso de los años. Y sobre la cera, el escudo personal de Benedicto XVI, 2 llaves cruzadas, una corona y un pescador. No había duda. Aquel mensaje no era oficial. No era parte de ningún protocolo. Era íntimo. Personal. Destinado a alguien que debía encontrarlo en el momento justo. Ni antes ni después. No dijo nada. Sus labios no articularon palabra. Pero sus ojos se abrieron como si acabaran de contemplar algo que el mundo ya no esperaba. Un vestigio. Un legado suspendido en el tiempo. Lo sostuvo por unos segundos entre sus dedos, como quien sostiene el último vestigio de una profecía olvidada. Luego, casi como un reflejo, lo deslizó con lentitud dentro de su sotana, como quien guarda no un papel, sino una chispa de eternidad. Nadie lo notó. Nadie salvo yo. Yo, el guardia suizo que había sido entrenado para percibir lo imperceptible. Para leer los rostros, las posturas, los silencios. Y lo vi. Vi cómo su rostro cambió. Ya no era el rostro del pontífice en funciones. No era la expresión solemne del líder de más de 1.000 millones de fieles. Era el rostro de un hombre tocado por un mensaje que venía desde otra dimensión del tiempo. Desde otra alma. Desde otra cruz. Era como si ese sobrecontuviera algo más que palabras. Como si encerrara en su interior una mirada, una oración, una herencia espiritual depositada allí con manos temblorosas, con fe inquebrantable y con lágrimas que habían sido absorbidas por el silencio. Durante el resto del recorrido, el Santo Padre mantuvo la compostura. Respondía con cortesía, escuchaba con atención. Pero sus ojos no estaban allí. Su mente tampoco. Estaba ya en otro lugar, en otro plano, en otro diálogo. Y cuando por fin la comitiva se disolvió y quedó solo en el apartamento, hizo lo único que podía hacer un alma conmovida por lo trascendente. Volvió a la capilla. No corrió. No titubeó. Sus pasos eran lentos, pero decididos. Como los de quien entra en un santuario sabiendo que está a punto de encontrarse con lo sagrado. Se arrodilló frente al Santísimo. El silencio era tan profundo que podía escucharse el crepitar de las velas. La luz dorada del sagrario bañaba su rostro con una ternura sobrenatural. Y entonces, con el cuidado de quien abre el relicario más precioso, sacó el sobre de su sotana. Lo sostuvo entre sus manos como si fuera el corazón de un mártir. Como si contuviera la sangre de los profetas. Como si ese pedazo de papel sellado encerrara una promesa, una advertencia, una bendición. O todo al mismo tiempo. Respiró hondo. Muy hondo. Y entonces, en voz baja, casi susurrando, dijo: Señor, dame sabiduría para recibir este mensaje. Sea cual sea su contenido. Si es consuelo, que lo abrace. Si es llamado, que lo cumpla. Y si es cruz, que no huya de ella. Y allí, bajo la mirada silenciosa del Santísimo, comenzó a desplegar las páginas que cambiarían el curso de su pontificado. Y quizás de la historia. La lectura. Lo abrió con sumo cuidado, sin romper el sello. Extrajo varias hojas, escritas con esa caligrafía pequeña y ordenada de Ratzinger. Comenzó a leer. Y mientras lo hacía, su rostro cambió. Sus ojos se humedecieron. Las lágrimas no tardaron en brotar. Pero no eran de tristeza. Eran de peso. Del peso de comprender que estaba sosteniendo la conciencia, el dolor y la visión profética de un papa atormentado. Querido sucesor. Así comenzaba la carta. No sé quién eres ni cuándo leerás esto. Solo sé que si estas palabras están frente a ti, es porque has decidido regresar a estas estancias. Este acto tiene más significado del que tú mismo imaginas. Y luego venía la confesión. Desde la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, no he vuelto a dormir con paz. La insomnia me consume. Mientras Roma duerme,
Yo vigilo, oro, y pienso. Y he llegado a una conclusión dolorosa: ya no tengo la fuerza para servir como debo. No físicamente. No espiritualmente. Por eso, debo renunciar. El mensaje. Las palabras golpeaban como verdades absolutas. No eran simples líneas escritas con tinta sobre papel. Eran como piedras lanzadas contra el conformismo. Como relámpagos que atravesaban la bruma de una iglesia a veces adormecida por sus propios rituales. Cada frase estaba cargada de fuego interior, de lucidez profética, de una claridad que no buscaba herir, sino despertar. La iglesia no puede ser un museo ni un experimento. No era una metáfora poética. Era una declaración de guerra contra la comodidad espiritual. Un grito contra la tentación de convertir la fe en una colección de recuerdos antiguos, en vitrinas de lo que alguna vez fuimos, pero que ya no vivimos. Benedicto hablaba con la autoridad de quien había contemplado desde lo alto la estructura de la iglesia, y había sentido cómo sus cimientos temblaban. No por los ataques externos, no por el mundo secular que la rodea, sino por un enemigo más sutil: el olvido interior. Cuando olvidamos a Cristo. Esa línea era como un cuchillo. Cuando Él deja de ser el centro, no solo en los discursos, sino en las decisiones, en la oración, en las prioridades. La iglesia se transforma en un cascarón. Se convierte en una institución vacía, que gira sobre sí misma, buscando validación en lo mundano. Y entonces, lo inevitable ocurre. Nos volvemos autorreferenciales. Olvidamos que no estamos aquí para hablarnos a nosotros mismos, sino para llevar esperanza a un mundo que ya no espera nada. Y cuando nos rendimos al relativismo, ahí, el tono se volvía aún más firme. Benedicto no hablaba desde una ideología. Hablaba desde la experiencia. Desde el dolor de ver cómo, en nombre de la modernidad, se diluye la verdad, se negocia lo esencial, y se apaga la luz que está llamada a iluminar a todos. Una iglesia que relativiza a Cristo deja de ser sal. Y una sal que ha perdido su sabor. ¿Para qué sirve? Luego venía el golpe final. No hay neutralidad para nosotros. Cada palabra era un recordatorio para el nuevo Papa, y para todos nosotros, de que ser discípulo de Cristo no permite zonas grises. Cada elección, cada gesto, cada silencio, comunica un mensaje. Incluso lo más aparentemente trivial. ¿Dónde duerme el Papa? ¿Dónde reza? ¿Qué rechaza? ¿Qué abraza? Todo comunica. Todo tiene peso. Todo tiene consecuencias. Y por eso, decía Benedicto, si León XIV había elegido volver a ese apartamento abandonado por más de una década, no era casualidad. Era una señal poderosa. Un símbolo vivo de que algo estaba cambiando. De que el ciclo profético aún no se había cerrado. De que la llama que Benedicto había protegido con tanto esfuerzo, ahora encontraba un nuevo guardián. Y en ese momento, el Papa León XIV comprendió. Comprendió con una claridad que pocas veces se alcanza en la vida. Que esa carta no era una advertencia para evitar el error, sino un mandato silencioso para abrazar el llamado. No era un testimonio nostálgico de un anciano que renunció. Era una transferencia de misión. Una entrega sagrada. Un relevo invisible entre dos almas unidas por la misma preocupación. Cómo ser fieles a Cristo en un mundo que lo ha olvidado. Y ese relevo acababa de comenzar. La respuesta del nuevo Papa. El Papa se levantó lentamente, como si el peso de las palabras que acababa de leer lo hubiera transformado desde dentro. Pero no era una carga. Era una unción invisible. Algo sagrado lo envolvía, como si acabara de recibir una antorcha que debía ser llevada con dignidad y valentía. Sus manos, que temblaban ligeramente al sostener el sobre, parecían aferrarse a él no solo por su contenido, sino por lo que simbolizaba. Lo sostenía como si fuera una llama encendida, una flama antigua que había permanecido viva en la oscuridad, aguardando pacientemente el momento exacto para arder con fuerza otra vez. Entonces, sin previo aviso, comenzó a rezar. Pero no fue una oración recitada por costumbre. Fue un canto de alma. Un Magnificat pronunciado con una voz temblorosa y firme al mismo tiempo. Mi alma glorifica al Señor. Cada palabra salía de lo más profundo de su ser, como si brotara no solo de sus labios, sino de su historia, de su fe, de su misión. En ese instante, lo supe. No era el mismo hombre que había entrado a ese lugar sagrado una hora antes. No era simplemente el sucesor en la silla de Pedro. No era un pontífice más en la larga línea de los que alguna vez ocuparon ese espacio.
Él no era solo León XIV. Era ahora el heredero espiritual de una visión, de una misión largamente silenciada, que había esperado en la penumbra durante más de una década, para renacer. Vi en sus ojos algo que pocas veces se ve. La certeza de quien ha sido tocado por la eternidad. La certeza de quien ha escuchado algo que no se puede ignorar. Y no hablaba con la arrogancia del poder. Hablaba con la humildad de quien sabe que ha sido elegido para algo mucho más grande que él. Luego, lentamente, se volvió hacia mí. Sus ojos buscaron los míos. Y en esa mirada no había distancia jerárquica, no había superioridad ni protocolo. Había comunión. Una conexión humana, profunda, entre un pastor y un testigo. Me sostuvo la mirada con esa intensidad serena que solo tienen aquellos que han recibido un encargo del cielo. Y entonces pronunció las palabras que marcarían mi vida para siempre. Cabo Pontelli. Su voz no tembló. Era firme, pero cargada de una emoción contenida. Lo que acabas de ver no debe ser olvidado. Esto no fue un gesto ceremonial. No fue una casualidad histórica. Esto no fue un acto político. Fue un acto profético. Un acto sellado por el tiempo, protegido por el silencio, aguardando el momento exacto para manifestarse. Hizo una pausa, bajó la mirada hacia el sobre y luego volvió a alzar los ojos hacia mí. Benedicto sabía. Francisco entendió. Y ahora, es mi turno. Esas últimas palabras no eran una simple declaración. Eran una aceptación solemne. Era como si dijera, yo también me uno a la cadena invisible de los que entregan su vida por la verdad, cueste lo que cueste. En ese momento, el aire cambió. La capilla no era solo una sala de oración. Era un altar del destino. Y yo, un guardia acostumbrado a la vigilancia y al protocolo, comprendí que había sido elegido para ser testigo de algo que solo ocurre una vez por generación. Y entendí también que, desde ese instante, nada volvería a ser igual. Ni para la iglesia. Ni para él. Ni para mí. Ese día, el apartamento papal volvió a la vida. Las estancias que por años habían permanecido en un silencio casi sagrado, despertaron como si reconocieran la presencia de un nuevo pastor. El aire, antes quieto y cargado de tiempo detenido, se llenó de una energía distinta. No era simplemente la reapertura de un espacio físico. Era la reactivación de un legado espiritual, de una misión que se había quedado suspendida entre el polvo de los siglos y el respeto por el silencio. Cada rincón, cada objeto, cada libro encuadernado en piel, parecía vibrar con una memoria contenida, como si aguardara a ser tocado no solo por las manos, sino por un propósito renovado. Los frescos que decoraban los techos, testigos mudos de generaciones de pontífices, parecían observar al nuevo inquilino con una mezcla de solemnidad y aprobación. Era como si todo, absolutamente todo dentro de esas paredes, supiera que la historia se estaba escribiendo de nuevo, línea por línea, susurro por susurro. Pero más allá del mármol brillante y de los vitrales que filtraban la luz del atardecer en tonos dorados y celestiales, algo más profundo ocurrió. Volvió a latir el corazón de una misión que se niega a morir. Una misión que no depende de modas, ideologías o tiempos modernos. Una misión que nace del Evangelio, se sostiene en la tradición viva de la Iglesia y se renueva con cada papa que dice sí al llamado divino. La carta de Benedicto XVI permanece guardada. Oculta a los ojos del mundo, sí, pero no silenciosa. Porque aunque solo una persona la ha leído con sus ojos, muchos la están comenzando a sentir con el alma. Nadie más ha tocado esas páginas. Pero su eco ya resuena. En las decisiones que ahora se toman con más discernimiento. En los gestos que parecen pequeños, pero que llevan el peso de siglos de fe. En los silencios que dicen más que 1000 discursos. Porque esa carta no solo hablaba del pasado. Hablaba del futuro. Del que ya está aquí. ¿Y tú? ¿Crees realmente en las coincidencias, o en la providencia que teje con hilos invisibles los momentos más decisivos de nuestra historia? ¿Crees que una carta escrita entre lágrimas, insomnio y oración puede cambiar el rumbo de un pontificado entero? ¿Puede una sola voz, desde el silencio de un escritorio olvidado, guiar a millones sin necesidad de ser escuchada en público? Esa es la pregunta que queda. Ese es el llamado que permanece. Déjalo en los comentarios. Queremos leerte. Queremos que formes parte de esta conversación que trasciende generaciones. Y si este mensaje ha tocado algo en ti, una duda, una esperanza, una certeza renovada, suscríbete a este canal. Forma parte de esta comunidad de fe, reflexión y testimonio que cree, con todo el corazón, que la Iglesia sigue viva.
No porque no haya oscuridad, sino porque hay luz que nunca se apaga. Y esa luz, a veces, brilla desde una carta olvidada, esperando ser leída por quien tenga el valor de escuchar.